Entonces yo les voy a hablar de unas proteínas que se llaman proteínas autotransportadoras. Y esas proteínas autotransportadoras tienen una característica muy importante, que es que ellas mismas se pueden secretar de una bacteria. ¿Ok? Entonces en las bacterias, sobre todo en las bacterias gram negativas, una de las cosas difíciles es que todas las proteínas que necesitamos secretar hacia el exterior, o sea, todas las proteínas que necesita secretar esta bacteria hacia el exterior, tienen que atravesar por lo menos una membrana interna, que tienen dos membranas las bacterias gram negativas, una membrana interna y una membrana externa. Y entre estas dos membranas hay un periplasma, de tal manera que si yo quiero secretar una proteína, tengo que atravesar todo esto. Y tengo que secretar proteínas porque el flagelo que me permite moverme, toxinas, los pelos o pilis que tienen las bacterias, tienen que ser secretadas y puestas en el exterior. Entonces, la dificultad aquí radica en que tenemos que pasar esta barrera. Y entonces, fíjense nada más, en el 94, que no tiene mucho, a lo mejor para los jóvenes es ya mucho tiempo, pero en el 94 se reportaba en el resumen, en la introducción de este trabajo, que Escherichia coli se consideraba como una bacteria que no secretaba proteínas en el 94, cuando la bacteria se había estado usando para muchísimas cosas, sobre todo para biología molecular, poder clonar cosas, pero casi todo eso normalmente se rescataba de cuerpos de inclusión, de romper la bacteria, y entonces se pensaba que a lo mejor por eso no secretaba. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta, o en este trabajo, empezaron a mostrar que sí hay vías de secreción de proteínas dedicados para poder sacar todos estos polipéptidos desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula. Y entonces estos autores en Francia trataron de más o menos hacer una clasificación de estos sistemas de secreción que no quedaba muy claro, porque todavía no había suficiente información en el 94 para poder clasificar perfectamente bien a las proteínas, a los sistemas de secreción. Ahora ya se sabe que por lo menos existen 6 sistemas de secreción, además de este otro sistema para formar pilis. Y esos sistemas de secreción son bastante complicados. Muchos de ellos tienen que ver con que la proteína se tiene que transportar desde el citoplasma hacia el exterior, y algunos de ellos, como por ejemplo el sistema de secreción tipo 1, pasa directamente desde el citoplasma hacia el exterior, ayudado por proteínas que se encuentran en una de las membranas, la membrana interna. La membrana interna es la que da hacia el citoplasma, y la membrana externa es la que da hacia el exterior de la célula, y ahí se encuentra también otra proteína que se oligomeriza y forma un canal. Y además estas dos están unidas por otra proteína que es una proteína de fusión de membranas que une a los dos canales, y de esta manera la proteína puede salir al exterior de la célula. Existen otros todavía más sofisticados donde participan alrededor de 25 proteínas, por ejemplo, para este sistema de secreción, que es realmente increíble cuando uno lo estudia, porque es un sistema de secreción, es el sistema de secreción tipo 3, donde cuando lo ven ustedes al microscopio electrónico, realmente es una aguja hipodérmica, de tal manera que la bacteria inyecta directamente a su célula blanco o a su hospedero las proteínas efectoras, que normalmente todas estas proteínas que se secretan, no todas, pero normalmente tienen un efecto sobre las células, en el caso de las enterobacterias sobre células epiteliales. Y entonces esto es muy interesante porque no solamente atraviesa la membrana interna, el periplasma, la membrana externa, sino que forma también un canal en la membrana plasmática de la célula hospedera, de tal manera que comunica, hace como si fuera un canal desde el citoplasma de la bacteria hasta el citoplasma de la célula. Entonces son mecanismos muy interesantes. A estos mecanismos, a estos tres, el sistema 4,
El sistema 4 no les voy a hablar mucho de ello, pero es muy interesante. El de Agrobacterium es muy interesante porque con esto, por ejemplo, se pueden hacer plantas transgénicas. Podemos meter proteínas a células de plantas y entonces transformarlas. Sí, podemos manipular cuál es la proteína que, en este caso la nucleoproteína que va a ser inyectada. Entonces, a estos tres sistemas, el 1, el 4 y el 3, se les conoce como sistemas de secreción que son independientes de SEC, es decir, que no dependen de SEC como estos tres. Los que dependen de SEC tienen justamente esta maquinaria que se le conoce como la maquinaria SEC, es compartida entre estas bacterias gram negativas que tienen dos membranas, pero también con las gram positivas que tienen nada más una sola membrana. Y entonces este es un sistema de secreción que lo que hace es pasar a la proteína al periplasma, y después del periplasma hay otras proteínas que se dedican a atravesar la siguiente membrana, que es la membrana externa. Y entonces por eso se les llaman vías de secreción dependientes de SEC. Ahorita vamos a ver un poco más acerca de esto. Entonces, esto es todavía mucho más complicado, pero tiene muchos potenciales biotecnológicos, como ya les había mostrado hace rato, del sistema de secreción tipo 4 de Agrobacterium. Así también este sistema puede tener una aplicación, puede tener el sistema 4, el sistema 5, perdón, que es el del que les voy a hablar, de proteínas autotransportadoras. Y entonces en este sistema que les voy a hablar ahorita, depende de SEC. Por lo tanto, les voy a platicar rápidamente qué es SEC, cómo funciona. El sistema de secreción tipo, SEC, dependiente de SEC, es una maquinaria que está compuesta de una tepeasa, que se llama SEC-A, que es la que da la energía para que pueda atravesar la membrana, y varias proteínas integrales de la membrana interna, no de la externa, y ahí son varias proteínas que forman esta especie de traslocón. Y además tienen una peptidasa señal, que es un sitio que debe ser conocido para que pueda ser cortada la proteína. El traslocón SEC, entonces, puede encontrarse de dos maneras. Una en la cual la vía SEC puede ser post-traduccional, o la otra puede ser cotraduccional. En el post-traduccional, como vamos a ver, se necesita de una chaperona que se llama SEC-B y una proteína SEC-A, que es la ATPasa. Mientras que en el sistema SEC, que depende de la vía SRP, hay una cotraducción, y entonces el ribosoma, el complejo del ribosoma con este SRP son los que tienen que llegar hasta el traslocón. Y entonces en el posttraduccional nosotros podemos ver que una proteína se puede formar en el citoplasma, y después de que se forma en el citoplasma se le agrega la chaperona, o sea, se une a ella la chaperona SEC-B, y esta chaperona SEC-B hace que pueda llegar justamente a otra proteína del sistema de secreción SEC, que se llama SEC-A. Esta es la tepeasa. Esta tepeasa se acerca a donde están los demás componentes de SEC, que son SEC, Y, E, G, varias proteínas que forman ese traslocón. Entonces se une a ella, y una vez que se une, entonces la tepeasa empieza a usar las moléculas de ATP, y por cada molécula de ATP que usa, trasloca alrededor de 25 aminoácidos, y de esta manera los va traslocando, y luego hay una peptidasa que ya les mencionaba hace rato, que corta la secuencia señal, y entonces la proteína ya queda en el periplasma. Entonces todo lo que depende de SEC, de alguna manera tiene un intermediario que va a estar en el periplasma. Doctor, sí. Perdón, ¿se puede interrumpir? ¿ATP Sí, claro. sería combustible? El ATP sería el combustible para mover 25 aminoácidos hacia el interior del periplasma. Y el cotradicional, lo que ocurre es que una vez que se empieza a traducir la proteína y empieza la cadena naciente a salir del ribosoma, entonces es reconocido por SRP, y SRP se lleva todo el ribosoma hacia
el translocón SEC-YEG, y de esta manera, conforme se va traduciendo, la proteína va pasando al exterior. Y de esta manera, todos los que son independientes de SEC, por ejemplo, tienen entonces que tener un intermediario, y luego otro sistema, en este caso el sistema 2, es el que va a secretar por completo la proteína. Y entonces en esta secreción, por ejemplo, en el sistema 2 se secreta así la toxina del cólera. En el caso de la toxina del cólera, el gen que se va a traducir es un gen que reconoce a dos genes, la subunidad A y la subunidad B, que vienen en tándem, y de esta manera las traduce, y el sistema SEC las pasa hacia el periplasma, como ya les mencioné, y después acá en el periplasma es donde se encuentra una serie de proteasas y se encuentra una serie de enzimas, que por ejemplo está esta enzima que se llama DSBA, y esa es la que hace puentes disulfuro y puede entonces formar bien la holotoxina. Y una vez que se forma, se incorpora el sistema 2 de secreción, y este funciona como un pistón. La toxina ya formada se mete en este sistema, y esta proteína se mueve para empujarla y sacar la toxina al exterior. Lo interesante es que aquí está la tepeasa. Se sabe que en el periplasma no hay sistemas de energía, no hay ATPasas, entonces por eso esta manera sofisticada de pasar la proteína usando el ATP desde el citoplasma y usando esta parte como si fuera un pistón que empuja a la proteína para ser secretada. ¿Qué tamaño es ese poro? Ese poro es alrededor de 2 nanómetros. Es muy pequeño. Y hay que recordar que esta proteína ya está en su conformación. Toma su conformación justamente del periplasma. Fernando, mencionaste que avanza ese péptido a razón de 25 residuos aminoácidos por molécula de ATP consumida. Eso se ve como muy eficiente, ¿no? Sí, es muy eficiente. Muy eficiente. De hecho, en la parte experimental, cuando uno trata de ver estas proteínas, pasan tan rápido que a veces es difícil capturarlas. En términos de dimensiones, el trecho del péptido, la longitud que pueda tener en relación con el espesor de la membrana, ¿tienes alguna idea? En alfa hélice son 20 aminoácidos. En alfa hélice son 20 aminoácidos, que es lo que pasa una membrana. Ajá. O sea, acuérdense que en el caso de las alfas hélices, para que pase la membrana, tiene que esconder los puentes disulfuro, y entonces por eso se hace en forma de alfa hélice. Y entonces las computadoras detectan las proteínas transmembranales precisamente por esos 20 aminoácidos que son hidrofóbicos. Entonces son más o menos como 20. Pues avanzaría más o menos el espesor de la membrana, un poquito por más. molécula de ATP consumida. Estamos ahorita trabajando también con los físicos de la UAM en hacer modelos físicos para poder entender alguna de estas cosas que a veces, por ejemplo, el tamaño que me preguntaba el doctor del poro, ese poro permite que la proteína entre totalmente desnaturalizada, forma alfa hélice, pueden pasar 2 hebras, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, así es como funciona el sistema SEC, que es importante para lo que vamos a estar viendo ahorita. Y en el caso del sistema de secreción tipo 3, por ejemplo, no se necesita SEC porque, ya les mencionaba, tiene proteínas en la membrana interna, en la membrana externa, en el periplasma, y inclusive esta aguja llega hasta pinchar la membrana de la célula hospedera, y entonces puede meter así componentes directamente. Y vean, les puse esta fotografía para que vean exactamente cómo si es una aguja hipodérmica, si la ven al microscopio, si los purifican y las ven al microscopio electrónico. ¿La mayoría de las proteínas que inyectan son toxinas? La mayoría de las proteínas que inyecta, en este caso, como no son secretadas al medio, la gente le ha preferido llamar proteínas efectoras. Entonces, y la mayoría de estas proteínas efectoras son proteínas que de alguna manera mimetizan alguna de las funciones de la célula. Por ejemplo, puede inyectar una proteína que mimetice la función de NSKB para polimerizar actina, y entonces pueden polimerizar actina las bacterias desde afuera de la célula. Bueno, entonces estos son los sistemas que existían,
y nosotros empezamos a trabajar en una bacteria que se llama Escherichia coli enteroagregativa. Pero lo chistoso de esta bacteria es que la empezamos a trabajar por un problema real. El problema real era que en el hospital infantil se habían muerto 3 niños y trataban de saber cuál era la bacteria que había causado este problema. Y la bacteria que lograron aislar era justamente Escherichia coli enteroagregativa, pero no se sabía mucho de esa bacteria. Y entonces la empezamos a estudiar en el laboratorio, aquí en biología celular, y lo que encontrábamos es que esta bacteria se le llama justamente enteroagregativa porque vean cómo forma todos estos agregados de bacteria sobre las células epiteliales en cultivo. Y decía el tutor que tenía en Estados Unidos, porque después me fui a hacer un postdoc a Estados Unidos trabajando en esta misma bacteria, dice, y además en el vidrio. Después le demostré que no es en el vidrio, aquí habían células que fueron dañadas por las bacterias y se despegan del vidrio. Pero lo interesante es que la suposición que hacíamos era, si es una bacteria, debe estar produciendo probablemente una toxina, que era lo más fácil. Entonces, si es una toxina, debe estar siendo secretada al exterior, y entonces podemos centrifugar estas bacterias después de crecerlas en cultivo y tratar de ver si secretan o no alguna proteína que pudiera ser candidato a toxina. Y lo interesante es que esta cepa mexicana produce estas 2 proteínas, una de 116, bueno, es de 116, y esta es en realidad de 104 kilodaltones. Y buscando en otros lugares donde hubiera habido este tipo de problema, había habido un brote en Perú, y había una cepa peruana que era la O42, la 042, y también tenía esas 2 proteínas. Entonces nos llamó muchísimo la atención y dijimos, estas pueden ser buenos candidatos para que sean toxinas. Y entonces, en aquel entonces, trabajando justamente con bioelectrónica y con fisiología, se podían hacer estas cámaras que las hacía David Elías. Estas cámaras, bueno, él hacía el fijador y las cámaras se hacían en el taller. Y estas cámaras de lucita se puede, por ejemplo, colocar un intestino. El intestino, tienen el tubo, lo abren, y al quedar abierto el intestino, pueden llamar una parte la parte mucosa y la otra parte serosa. Es decir, la mucosa es la que da hacia el tubo del intestino y la serosa la superficie externa del tubo intestinal. Y entonces, como se supone que transporta iones, absorbe iones, entonces podríamos ver que, por ejemplo, podría absorber sodio de este lado hacia este lado de la cámara. Si poníamos las soluciones iguales al principio, después de un rato esta va a estar cargada más positivamente que esta, y entonces eso crea una diferencia de potencial que se puede medir eléctricamente. Y entonces de esta manera pudimos fabricar un sistema, digamos, de diarrea in vitro, donde podríamos ver que si se está absorbiendo sodio, eso es la fisiología normal, pero si poníamos una toxina que lo que hace justamente es sacar iones, y acompañado de los iones es el agua, que es lo que hace blanda las heces, entonces podríamos ver que el transporte, aquí tendríamos más sodio que aquí, al revés. Y entonces eso lo podríamos medir. Y lo interesante es que si nosotros poníamos esas 2 proteínas de alto peso molecular en estas cámaras hechizas, que además después trabajando con computación pudimos ponerlo en línea, y eso fue por allá de los 90 y algo. Bueno, entonces lo que podíamos ver es que esas cámaras podíamos entonces medir el transporte de iones, la diarrea aquí, o la actividad enterotóxica. Y entonces las proteínas que nosotros metíamos ahí efectivamente tenían actividad enterotóxica. Aumentaban la diferencia de potencial, aumentaban la corriente de cortocircuito, que no es otra cosa más que, si hay más sodio aquí, poner igual a 0 este transporte, y entonces se puede ver como corriente de cortocircuito, y se puede además calcular por la ley de Ohms la resistencia eléctrica, y entonces vemos si el epitelio intestinal está dañado o no. Otra manera de ver si esta proteína era importante es usando metodologías más avanzadas, y en el caso lo que hicimos fue, teníamos a la bacteria O42 que produce la proteína de 116 y la de 104, y lo que se puede hacer es hacer una mutante, que se le llama mutante isogénica, una knockout.
y entonces se le puede quitar el gen y entonces toda la información genética es igual que la bacteria parental se le llama, pero a una se le quita solo ese gen para la proteína que para nosotros es sospechoso que pueda ser una toxina. Y entonces cuando le quitan ese gen, por supuesto ya la proteína no aparece, pero si ustedes clonan esa proteína y se la regresan a través de un plásmido, la pueden recuperar. Y con estos tres ya pueden jugar a la que tiene naturalmente su proteína, la que no la tiene y la que se la regresamos de manera artificial. Y lo que pueden ver es, en esto se llaman órganos en cultivo. Lo que se hace es cuando un niño va a ser operado, se le quita un segmento intestinal, cuando tiene por ejemplo un cáncer de colon, y de esos se quita un poco más de la parte afectada y entonces se puede obtener los fragmentos más lejanos al tumor, y eso se pueden cultivar in vitro y ahí se le puede agregar la bacteria. Y entonces lo que podemos ver es que si nosotros agregamos la bacteria a estos órganos en cultivo, vean cómo las criptas se abren más, las criptas intestinales, y además las células se redondean, están como redondeadas, las células epiteliales, los enterocitos. Pero si ustedes usan la misma bacteria, excepto que no tiene un gen, lo que pueden ver es que la bacteria no le causa el daño a la célula, y entonces podemos decir que esta proteína es la responsable de estos daños. Si nosotros regresamos el gen a través de ingeniería genética, entonces podemos ver que otra vez las criptas están abiertas y los enterocitos están redondeados. Les platico todo esto porque estamos hablando de sistemas de secreción, pero los sistemas de secreción justamente se han descubierto tratando de estudiar la patogénesis de las bacterias. Entonces buscamos qué hacen las bacterias y de repente encontramos cosas que son interesantes, como es este caso. Entonces esa proteína parecía muy importante y había que clonarla. Y entonces traté de clonarla, y cada vez que trataba de clonar una proteína de 104 kilodaltones, lo que obtenía era que clonaba una proteína de 140. Esa parte la estuve haciendo en Estados Unidos, y entonces el tutor de Estados Unidos decía: este cuate no va a lograr clonar una proteína, la proteína que queremos de 104, porque siempre clona una de 140 kilodaltones. Y por lo tanto decidimos mejor hacer una biblioteca, y en esa biblioteca pudimos encontrar una clona que tenía el gen para la toxina. Y cuando nosotros mandamos a secuenciar esta proteína, perdón por esta diapositiva, pero es importante, lo que encontramos es toda una serie de letras que son todos los aminoácidos que forman esta proteína. Pero lo importante es que una vez que tuvimos la secuencia pudimos analizarla en una computadora, y lo que encontramos es que nuestra proteína en realidad empezaba en el aminoácido 53 y terminaba en el aminoácido 1019. Y entonces, ¿qué era la otra parte de la proteína? Sí la estábamos clonando bien. Perdón, la otra parte de la proteína, si ustedes la analizaban, esto es una secuencia señal. Y entonces eso nos explicaba, ok, esto le permite la secreción. Y luego si analizábamos esta parte, eran como 30 kilodaltones, como 300, 350 aminoácidos, y lo que encontrábamos que esta parte codificaba para una estructura beta plegada antiparalela. Son hojas betas que una va para un lado y la otra va para el otro. Y esa estructura de betas plegadas antiparalelas, fue la emoción cuando encontramos esto, es que esas estructuras son las mismas que tienen las porinas. Las porinas son proteínas que hacen poros justamente en la membrana de las bacterias. Y entonces encontrábamos que si formaba poros, entonces deberíamos de encontrarlo en la membrana. Y lo que hicimos fue, esta es la proteína que se secreta al medio, de 104 kilodaltones. Sabemos que tiene una secuencia señal de aproximadamente 5 o 6 kilodaltones. Y si nosotros buscamos en la membrana externa ahora el otro fragmento, el que tenía la estructura beta plegada antiparalela, lo que encontramos es que efectivamente está en la membrana externa.
ustedes pueden usar como control, una bacteria que no tiene el gen y compararlo con la bacteria que tiene el gen y aparece entonces esta proteína de 30 kilovaltones. Entonces, esto nos decía que esta estructura beta plegada servía para algo y si formaba un poro, probablemente a través de él estaba pasando esta proteína. Y para ser reconocido por la membrana tenía la secuencia señal. Entonces había que demostrarlo. Y lo que hicimos fue, durante el proceso de clonación que teníamos, habíamos obtenido un segmento de DNA que si lo cortábamos con estas dos enzimas, que no viene al caso, decir cuáles son, si los cortábamos justamente, prácticamente, podíamos separar a la proteína del dominio beta del dominio pasajero. Es decir, podíamos tener clonado acá solo el pasajero y la secuencia señal, pero no el dominio beta. Entonces eso nos podría servir para saber si el dominio beta que se encuentra en la membrana era importante para la secreción de la proteína. Y entonces diseñamos estos experimentos. Ya sabíamos que en el sobrenadante podíamos encontrar a la proteína liberada, secretada, y el dominio beta se encontraba en la membrana. Si este dominio beta era importante y ahora lo quitamos, ¿qué pasaría con este dominio? Y lo que podemos ver es que en el periplasma no podemos detectar a la proteína porque pasa muy rápido a la parte exterior, al sobrenadante. Pero en la mutante, en la truncada, sí podemos detectar a la proteína. Esto quiere decir que la proteína pasa muy bien con su secuencia señal, pero como no está el dominio beta para hacer el poro barril, no puede pasar la otra parte y se queda atrapada en el periplasma. En el citoplasma no la encontramos y al revés, en la mutante, en el sobrenadante no la encontramos, pero sí encontramos la nativa. Entonces esto demostraba que es importante este poro para que la proteína pueda pasar. Y fue así como entonces decidimos que probablemente nuestra proteína estaba formando este poro, igual que lo hacen muchas estructuras betas plegadas que se llama, que forman un barril beta en la membrana de las bacterias. Y entonces nuestra proteína, nosotros creíamos que la beta 1 con la beta 14 se juntaba de manera similar que las porinas, y a través de ellos podía pasar la proteína que está siendo secretada, que era una toxina importante para dañar a los niños. Pero lo interesante es que si ustedes analizan varias de estas proteínas, tienen muy pocas cisteínas, probablemente por eso pueden pasar a través de este poro. Y entonces acuñamos esta estructura. Las proteínas autotransportadoras deben tener una secuencia señal, un dominio pasajero y una estructura beta, que es antiparalela, hojas betas plegadas antiparalelas, y que esta con esta se puede juntar para formar un poro. ¿Ok? Y entonces habían dos cosas que nos parecía interesante ya estando en México y que mis estudiantes tenían que trabajar en eso. Y era, ¿qué tenía que ver un motivo de serin proteasa que tenía la estructura de la proteína? ¿Y qué tenía que ver el sitio de corte entre el dominio pasajero y el dominio beta? Ya les decía que el dominio beta forma un poro barril y lo que esperábamos es que la proteína, una vez que pasara, se cortara y fuera la toxina que se libera al medio. Y entonces buscamos con la computadora el motivo de serin proteasa y dónde debería ser el corte. Y la computadora decía que entre dos asparaginas, dos aminoácidos asparaginas, y lo que hicimos en el laboratorio fue cambiarlas. Cambiamos la serina, del motivo de serin proteasa por una isoleucina y las dos asparaginas del sitio de corte por una glicina. De lo que se trataba es que si cambiamos la serina y es una serin proteasa, dejara de ser una proteasa. Y si cambiamos los dos asparaginas, el sitio de reconocimiento ya no lo reconocería quien corta aquí, y entonces se quedaría unida a estas dos proteínas. Los experimentos fueron muy interesantes. Lo primero es, ¿qué preguntas tenemos en relación a el motivo de serin proteasa? Puede ser que este motivo de serin proteasa corte para separar estas dos proteínas, que sería un evento autoproteolítico que existen en otras proteínas.
o que pudiera tener un papel en la virulencia, porque estábamos estudiando aparte la virulencia de esta proteína. Y cuando hicimos el cambio, lo que encontramos es que tanto la mutante como la nativa, las dos eran cortadas exactamente en el mismo sitio, lo cual indicaba que tiene un sitio específico y que este probablemente no sea un corte autoproteolítico, porque ya no tenemos esta actividad de proteasa. Y entonces las dos proteínas están muy bien, tanto la nativa como la mutante, y además también acá podemos ver los dominios betas muy bien, alrededor de 30 kilodaltones de esas dos proteínas. Entonces parece que no tiene nada que ver. No les platico la historia del papel de la virulencia porque es muy interesante, efectivamente tiene un papel importante. Y el sitio de corte, vean cómo sí fue interesante este dato. Si nosotros quitábamos estas dos asparaginas, teníamos una glicina y una isoleucina ahora, y lo que ocurría era que la proteína, se los pongo para que vean normalmente, en el sobrenadante está la de 104 y los 30 kilodaltones restantes se quedan en la membrana. Pero si yo hago esta mutación, no se reconoce el sitio y ahora ya no tengo nada en el sobrenadante, sino todo se queda en la membrana, pero además la suma de esta más esta queda 130 y algo. Lo cual significa que ahora la proteína está pegada a la membrana. Y para demostrarlo, lo que hicimos es agregar anticuerpos que reconocieran a la proteína en la bacteria y deberían de estar como banderas. Y vean cómo sí decora el anticuerpo a las bacterias con la proteína ahora en la superficie. Entonces diseñamos este modelo en el cual la proteína es una proteína que tiene varios módulos. La secuencia señal le permite reconocer al sistema SEC, que ya les platiqué cómo funciona, y luego, una vez que lo trasloca al periplasma, el dominio beta forma un poro barril y a través de él sale la proteína para que pueda ser secretada. Entonces, y además de varias proteínas que teníamos en el laboratorio, si nosotros alineábamos cómo era la estructura, eran muy parecidas, todos tenían un beta dominio muy conservado. La estructura del dominio pasajero cambiaba porque dependía de la actividad que va a tener la proteína en la patogénesis. Y entonces fue así como publicamos por primera vez que había un nuevo sistema de secreción diferente a los otros, que era capaz de autosecretarse la proteína hacia el exterior. Y después empezó toda la avenida de proteínas, empezaron a darse cuenta que muchas proteínas que tienen que ver con daño a las células están siendo secretadas por este mecanismo. Cuando encontramos nosotros, había cuando mucho 20, cuando nosotros tratamos de buscar, después de encontrar cómo funcionaba la nuestra, buscábamos cuáles eran parecidas a la nuestra y habían como 20. Y ahora que ya se puede hacer todo lo de secuenciación, hay alrededor de 1000 proteínas. Ahora es la familia más grande de proteínas secretadas por una bacteria. Entonces ahora se vuelve muy importante poder estudiar cómo funcionan estas proteínas, porque muchas de estas proteínas están relacionadas con proteasas, peptidasas, lipasas, esterasas, que tienen actividad enzimática y que dañan a la célula. También hay proteínas de esta misma familia que tienen que ver con promover la motilidad de las bacterias a través de nuclearactina, por ejemplo. Hay proteínas que actúan como adhesinas, que actúan como toxinas, citotoxinas, proteínas que modulan la respuesta inmune, bajan, por ejemplo, la respuesta inmune para que la bacteria pueda vivir bien o interaccionar bien con el hospedero. Y algunas hasta permiten que puedan cortarse otros autotransportadores. Entonces, toda esta gran cantidad de proteínas se vuelve muy interesante saber cómo funciona este sistema bien diseñado para que podamos pararlo. Si tenemos una manera de bloquear esto, sería muy interesante. Entonces, en lugar de usar antibióticos, usaríamos, por ejemplo, cómo bloquear este sistema y nos ahorraríamos todo el problema de efectos colaterales de los antibióticos, porque esto sería dirigido y además no mataría a las bacterias, que ese es un problema también muy grave. Lo que hacemos es matar a las bacterias, entonces las bacterias evolutivamente tienen que hacer algo y de esa manera están adquiriendo resistencias hacia los antibióticos. Si encontramos maneras de no matar a las bacterias, pero sí quitarles, por así decirlo, sus armas,
entonces podríamos defendernos mejor y la bacteria no tendría que buscar un mecanismo de sobrevivencia. Bueno, Una pregunta así rápida. sí, Además, por ejemplo, de los bactericidas, los bacteriostáticos tienen un papel. Yo no sé qué tan importante, pero a lo mejor también puedes explicar. Los bacteriostáticos, tengo entendido que lo que hacen es impedir que se reproduzca la bacteria y en, no sé, 72 horas ya están muertas todas. Este mecanismo, digamos, sería intermedio entre el que se propone y el exactamente. Esta bacteria viviría, simplemente que no podría sacar sus factores de virulencia, Pero no los podría secretar. dura 3 días y se muere de todo. No, esta bacteria se reproduciría si encontramos la manera de detener el mecanismo, pero no te pasaría nada a ti, se supone. Bueno, entonces es importante entender cómo funciona este sistema de secreción, y una de las cosas interesantes que se ha encontrado es que las secuencias señales, déjenme platicarles un poco de la secuencia señal. La secuencia señales tiene dominios para que pueda ser secretada una proteína. Tiene un dominio cargado con aminoácidos cargados, tiene un dominio con aminoácidos que son hidrofóbicos y tiene un sitio de corte para la peptidasa señal. Y lo importante que se encontró con las proteínas autotransportadoras es que estos dos dominios, el N y el H, el dominio cargado y el hidrofóbico, están repetidos en el caso de las proteínas autotransportadoras. Entonces son extendidas, son más grandes, y entonces las secuencias señales, que normalmente son de aproximadamente 30 péptidos, 30 aminoácidos, es de alrededor de 50, 40. Y esto probablemente tenga que ver cómo la proteína es pasada desde el citoplasma o traslocada del citoplasma hacia el periplasma. Probablemente usan un mecanismo diferente al de SEC que les platiqué hace rato, y puede ser o cotraduccional o post-traduccional. Algo tiene que ver esos aminoácidos, no se sabe bien todavía qué es. Y entonces ahora, ya buscando todas las proteínas que existen con este sistema de secreción que tiene 3 partes, se han encontrado muchísimas proteínas. Las que nosotros trabajábamos, que son las autotransportadoras clásicas, que tienen la secuencia señal, el dominio pasajero, y esto que ahora se le llama la unidad de translocación, donde está el dominio beta. Ahora se sabe que existen también proteínas que no todo está pegado en un gen, que probablemente tenga que ver con evolución, y esta proteína está dividida en 2 genes, uno que hace el poro y otra que hace la proteína que va a ser translocada. Además hay otras proteínas que se les llaman TAA, y estas proteínas tienen que haber 3 proteínas de ellas para formar el barril. O sea, las betas plegadas son de 4, por 3 son las 12, y entonces se juntan y de esta manera pueden ser secretadas hacia el exterior. Todo esto es en el cole. Todo esto es en E. coli, pero están en prácticamente en todas las protobacterias. En todas, Sí, bueno. sí, en todas las protobacterias. Bueno, una de las cosas, un experimento muy viejito, casi siempre buscando en la literatura uno encuentra cosas que da explicación a lo que estamos haciendo 20 o 10 años después. Y una de las cosas que fue muy interesante es alguien que ya había empezado a trabajar con una proteasa de IgA que tenía esta manera de secretarse, pero no sabía que era un autotransportador, y lo que hacía era poner un fragmento de la toxina colérica, la subunidad B, y la subunidad B forma puentes disulfuro, y entonces lo que encontraba era que cuando ponía estos puentes disulfuro, la proteína no se podía salir, y entonces tendría que cambiar el medio reductor para que pudiera ser liberada la proteína. Entonces eso explicaba un poco cómo la proteína tiene que estar desnaturalizada para que pueda ser secretada. Sin embargo, hubo gente que cuando se vio esto empezaron a decir, bueno, es que este es el sistema que yo les estoy platicando. Pero había gente que decía, pero ¿qué tal si esto es muy pequeño? Y lo que está ocurriendo es que se forman hicieron experimentos con liposomas, lo cual puede ser la verdad o no puede ser la verdad. Se forman varios poros juntos, y en realidad la proteína está pasando en medio de esos poros.
Entonces no se sabe bien si así funciona. Y por otro lado, con el experimento esto de las proteínas que se pueden juntar entre 3, podrían juntarse varias proteínas para hacer un poro más grande y entonces por ahí pasar a las proteínas. Entonces no se sabe bien todavía cómo funciona, pero lo que sí apoya muchísimo el primer modelo que les he estado platicando es que cuando hicieron el cristal para el dominio beta, lo que encontraron es que efectivamente es muy parecido a lo que teóricamente habíamos supuesto desde el principio, que se forman, pero no 14 betas plegadas, sino 12. Y a través de ello hay una estructura alfa hélice en el interior. Entonces eso hace suponer que efectivamente por aquí es donde está pasando la proteína para ser liberada hacia el exterior. Otra de las características interesantes es cuando se también logró cristalizar la proteína ya en pasajero. Vean cómo el pasajero es casi imposible que pase de manera no plegada a través del poro por la estructura muy complicada que tiene. Vean, estas son hélices betas hacia la derecha y entonces tiene esta estructura en forma de hélices hacia la derecha y es muy complicado que pueda pasar por el poro. Sin embargo, nos da una idea muy interesante. Acuérdense que ya les había mencionado que en el periplasma no hay manera de obtener energía, entonces una vez que se forma el poro, ¿cómo demonios pasa la proteína a través de ese poro? ¿Qué la empuja? Y lo que se propone es que justamente lo que está ocurriendo es que la proteína empieza a pasar y la misma conformación que está haciendo estas betas como tipo tablerón en el chocolate, empieza a hacer estas betas y de esta manera empieza a jalar la proteína hacia el exterior y de esa manera puede estar saliendo hacia el exterior. No se sabe bien todavía cómo funciona. Pero hay varias cosas de los autotransportadores que son muy interesantes y muy diferentes. La primera de ellas es que tienen esta estructura. Tienen entonces una estructura, una secuencia señal, un dominio pasajero que es la proteína madura, la que va a tener la actividad biológica, y ahora se ha encontrado que el dominio beta lo podemos dividir en 3. Hay un dominio que se llama de autochaperona, que ayuda a la proteína a salir, una hélice que es la que encontramos en el interior y un dominio beta que forma el poro barril. Y entonces pueden ver aquí que en la secuencia señal la diferencia que tiene con otras secuencias es que está extendido. Es una secuencia, una peptidasa señal que es mucho más grande. ¿Okay? Y la otra es la estructura, a pesar de que son proteínas que vienen, por ejemplo, de Hemophilis, de Helicobacter, de varias bacterias, tienen la estructura muy parecida. Sin embargo, hay cambios por justamente la función que tiene. Aquí, por ejemplo, tiene este dominio donde está la proteasa. Todas estas comparten más o menos la característica, pero se ha encontrado una que no, que es globular. Bueno. Y el dominio beta, vean también cómo el dominio beta es muy parecido. Si ustedes conocen uno, prácticamente pueden modelar en computadora todos los demás porque son muy parecidos. Me parecería un tapón el dominio beta. Parecería como, sí, un poro, un tapón. Toda esta parte del exterior es hidrofóbico, que es la parte que interactúa con la membrana. Toda la parte interior se sabe que es hidrofílico completamente y por ahí pueden pasar proteínas. Y además tiene este dominio de chaperona que si ustedes lo quitan ya no se puede, bueno, si hacen la mutación, la deleción de esta parte, ya no puede ser secretada la proteína. ¿Cómo se está incrustando la proteína, el dominio, el tapón, más bien el poro, en la membrana? Claro, ya existían algunos conocimientos de cómo algunas proteínas se meten a la membrana y se sabe que hay un sistema que se llama BAM, que quiere decir la maquinaria de ensamblaje de beta barriles, y entonces se sabe que estas proteínas que están insertadas también en la membrana tienen un dominio periplásmico que se llama POTRA, y a este dominio se pegan otras proteínas, un complejo que lo que hace es interaccionar con chaperonas que permiten el doblado y el insertado, la inserción de la proteína en la membrana. Por lo tanto, se sabía que todas estas proteínas que forman parte del complejo deberían de estar
tradicionalmente en los autotransportadores. Y hubo investigadores que los buscaron, y lo buscaron y lo encontraron, porque era lógico que si PAN es la que hace todo el trabajo para meter proteínas en la membrana, entonces encontraron que todas estas proteínas chaperonas, si no están los autotransportadores, no funcionan muy bien. No se inhibe por completo, pero no funcionan muy bien. Y entonces esa es una información muy interesante. ¿Okay? Sin embargo, en esta revisión de Nature, los autores dibujan a la chaperona no solamente en el barril, sino a ellos se les hizo fácil decir que protegen toda la proteína. Sabemos que esto es para los barriles, y esta parte, que es el pasajero, no es un barril. Ya sabemos que es una estructura helicoidal beta. Y entonces en mi laboratorio decidimos buscar si hay otras chaperonas, que no creemos que nada más estas fueran las chaperonas. Estas estamos de acuerdo que son las que ayudan a incrustar al dominio beta en la membrana. Pero ¿quién protege una proteína tan grande, en nuestro caso de 104 kilodaltones, en el periplasma? Entonces empezamos a buscar, y entonces en mi laboratorio, el estudiante de doctorado, Gabriela Tapia, empezó a hacer experimentos de cómo podía el periplasma capturar a las proteínas que se están pegando a PET. Entonces se hace una técnica que se llama inmunoprecipitación. Se inmunoprecipita la proteína PET, y todo lo que esté pegado ahí a ella son proteínas que están interaccionando con ellas, no sabemos qué sean. Y lo que encontró fue muy interesante. Encontró 3 proteínas, una de 37 kilodaltones, que cuando la buscamos en la computadora resultaba que era una proteína que ya estaba reconocida pues en el Gene Bank como BIRK, y además había también otra proteína de 17 kilodaltones que era SKP, que ya lo habían descrito que era parte del poro barril. Y entonces decidimos trabajar con SKP y vimos lo que ya estaba reportado, pero cuando trabajamos con BIRK, lo que hicimos fue mutarla, quitar esa proteína y ver qué pasaba con la secreción. Y entonces estos son las bacterias normales. Aquí está el gen de BIRK, si lo buscan con unos amplificadores, primers para hacer una PCR y detectar al gen. Aquí está el gen, pero si ustedes hacen la mutación ya no está el gen. Y cuando ya no está el gen, la bacteria normalmente secreta a la proteína PET o a la proteína Pi, que también es un autotransportador, pero si no está el gen ya no se secreta la proteína. Y entonces, ¿qué pasaba con esas proteínas que no estaban siendo secretadas? Si nosotros fraccionábamos a las bacterias en varias partes para ver dónde estaba la proteína, lo que encontrábamos era que estaba en el periplasma, pero en lugar de estar como una proteína normal, estaba degradada. Entonces eso demuestra que esta proteína es importante, es requerida para que se secrete la proteína, y si no está, se degrada en el periplasma, se queda atorada en el periplasma. Y entonces lo que quisimos hacer es ver, interaccionan estas proteínas, se encuentran, y lo que se hace es esta técnica en español debe ser resonancia del plasmón de la superficie. Y entonces lo que se hace es que se pega una proteína a esta matriz, y después de que se pega la proteína se hace incidir un haz, y esto hace que haya un ángulo de resonancia. Pero si ustedes agregan una proteína, y esta, por ejemplo, la proteína PET, y esa es capaz de pegarse, cambia ese ángulo, y entonces podemos ver cómo se va a ir pegando y despegando esa proteína, y entonces podemos decir que está interaccionando. Así de manera muy rudimentaria es cómo funciona esta técnica. Pero lo interesante es que, ¿qué sabemos de una chaperona? Una chaperona es una proteína que protege a otra, y para protegerla normalmente se encuentra en su estado nativo, desnaturalizado, perdón. Entonces de esa manera la protege. Y entonces la idea con este sistema era, la proteína la podíamos encontrar, si lo clonábamos en otra Escherichia coli, podíamos tener 2 especies, una que estaba bien doblada, y otra que no estaba bien doblada. Si ustedes la pasan por una columna, la pueden separar. Y entonces también podíamos ponerla con tantito calor y desnaturalizarla. Y lo que quiero que vean es que cuando está en su estado nativo, doblado,
la proteína no se pega a la chaperona, pero si ustedes la desnaturalizan, sí se pega a la chaperona. Y vean acá, pueden calcular, por ejemplo, con este equipo, pueden calcular, cambiando las concentraciones, pueden calcular entonces la KD, la constante de disociación. Y ven ustedes cómo una proteína normal tiene una KD de 9, pero si está desnaturalizada sube a 376. Entonces es una proteína que tiene preferencia por esa proteína, pero en estado desnaturalizado. Y probablemente porque es como la protege y la cuida para que no se degrade. Una característica también muy interesante es que si ustedes tienen células en cultivo, que están acá marcadas con actina rodaminada en rojo, y si ustedes agregan la bacteria que produce la proteína autotransportadora, que en este caso es PET, las células se contraen, se daña la arquitectura de la célula. Pero si ustedes usan la mutante, el BRK, que no puede ayudar a la proteína PET a salir y a secretarla, entonces a la célula no le pasa nada. Si ustedes le agregan de regreso el gen, otra vez se puede secretar a la toxina y la célula se daña. Una vez que las toxinas se forman, están en el periplasma, son traslocadas, tienen varios destinos o varios procesamientos. En algunos casos la proteína se puede quedar anclada a la membrana, y esas probablemente, o más bien están relacionadas con factores de adhesión, sirven para pegarse a otras células, mientras que las que son secretadas pueden ser cortadas por proteínas, proteasas de membrana externa, pueden cortarla para liberarla, o puede ser que ya les decía hace rato que sufran un procesamiento autoproteolítico, que el motivo de ser improteasa corte a la misma para poder ser liberada, o una proteína autotransportadora puede cortar a otra proteína autotransportadora, como en el ejemplo de HAP también. En el caso de las proteínas que hemos estado trabajando más en el laboratorio, que se llaman SPEI, porque son solamente de enterobacteriáceas, lo que ocurre es que hay un corte justamente en la parte de en medio del poro barril. Hay unos aminoácidos que hacen ese corte, y entonces cortan en esa parte y se libera la proteína, de tal manera que la hélice que está dentro del barril puede ser muy pequeñita o puede ser muy grande, dependiendo de dónde ocurre el corte. En otros casos es muy chistoso, pero se corta la proteína y en lugar de liberarse se queda ahora pegada por uniones iónicas, no covalentes, y funciona igual. Si hacen una mutante y no permiten que se corte, funciona igual. Entonces no se sabe para qué ocurre eso. Pero bueno, aparte de poder entender bien el mecanismo que nos va a permitir de alguna manera poder controlar, si son 1000 proteínas, poder controlar de manera muy interesante si podemos encontrar, por ejemplo, la chaperona, y usar algo que destruya la chaperona para que podamos evitar que secrete estas proteínas. También este sistema nos muestra que podemos tener una herramienta biotecnológica para hacer algo más. Si nosotros tenemos una proteína que puede formar un poro barril y una secuencia señal que lo dirige a la membrana, y tenemos una proteína pasajera que nosotros la podemos cambiar. Es una proteína, por ejemplo, una toxina, pero puedo quitar la toxina y en lugar de la toxina yo puedo poner lo que a mí se me ocurra. Por ejemplo, puedo poner algo que sea antigénico para usarlo como una vacuna. Y entonces de esa manera, a través del ojo de una aguja, podemos pasar un camello. Y entonces lo que se nos ocurrió hacer, o estamos haciendo en el laboratorio, es tratar de meter minigenes sintéticos. ¿Cómo es esto? Lo que tratamos de hacer es totalmente artificial en el laboratorio, haciendo malabares con primers, tratar de fabricar un gen que no exista en la naturaleza. Y entonces lo que hemos pensado es, ¿qué tal si cambiamos el dominio pasajero por epítopos que son parte de la difteria, tosferina y tétanos? Pero además, si saben, estas 3 toxinas vienen de 3 bacterias diferentes.
que no tienen ninguna relación, y lo que se hace es juntar a las 3 bacterias para hacer la vacuna. ¿Y qué tal si mejor buscamos cuáles son los epítopos que son antigénicos y los juntamos y los fabricamos como un Frankenstein en el laboratorio? Y entonces lo que estamos haciendo es diseñarlo. ¿Cómo lo diseñamos? Queremos que tenga los epítopos para que la respuesta inmune los pueda reconocer y montar una respuesta que prevenga la infección por estas 3 bacterias. Y para eso entonces tenemos que diseñar cuál es la secuencia que queremos, cuáles van a ser los epítopos, debemos ponerles o no ponerles linkers que son para separar epítopes y no se traslapen entre ellos, y sitios de corte para poder corte y confeccionar dónde meter una cosa y dónde poner la otra. Y entonces lo que hicimos fue esto. Estos son los epítopos que son importantes, que están ya publicados, que son epítopos que previenen la infección de estas 3 bacterias. Y estamos poniendo estos linkers. Estos linkers se ponen porque tenemos que preservar los epítopos. Si nosotros ponemos todos los epítopos, a lo mejor a la hora de hacer la proteína no quedan expuestos a los epítopos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Modelándolo en una computadora. Y entonces podemos diseñar esta proteína, que fue la que finalmente es la que mejor se parece a una proteína que tiene 3 epítopos que son antigénicos y que ya medimos a través de una computadora que los epítopos van a quedar expuestos, que los epítopos están colocados de manera similar a como ocurre en la bacteria. Y entonces había que poner esos linkers para que estuvimos jugando para dejar estos epítopos expuestos. O sea, lo que le llaman linkers son separadores. Son separadores que hacen que a lo mejor el epítope no estaba bien expuesto, le cambiamos el linker y entonces lo vamos modelando para exponerlos. Nosotros tenemos unos ensambles muy grandotes que se llaman picorizomas, pero lo que le llamamos linker es lo que son polipéptidos grandotes que unen a las proteínas. Aquí sí unen a las proteínas, pero son separadores también. Dentro del mismo polipéptido, no independientes. No son independientes. Y entonces es muy interesante, esto se hace porque yo ya conozco cuál es la secuencia de las proteínas que van a dar, se van a traducir en epítopos. Entonces puedo poner varios primers traslapados, este se va a juntar con este con este. Y lo que va a hacer la polimerasa no es amplificar todo, sino rellenar los agujeros. Y al final, después de varios ciclos, yo espero tener el minigen sintético. Y entonces eso fue lo que ocurrió. Claro que como la polimerasa en algunos casos hace bien su chamba, en otros no, vamos a tener fragmentos y se va a ver como un barrido. Pero todo lo que esté a la altura, se supone que es a la altura del tamaño molecular esperado, entonces es el gen que estamos fabricando sintéticamente. Y entonces ese es el que amplificamos por una segunda vuelta, y aquí podemos tener ya ahora sí amplificado un gen que no existe en la naturaleza y que junta las secuencias de 3 bacterias en particular. Hemos trabajado en eso, ya sabemos dónde, sabíamos dónde creíamos que lo debíamos de poner. La idea era ponerlo donde está el motivo de serin proteasa, porque ya sabíamos que si hacemos mutación en el motivo de serin proteasa, la proteína ya no causa nada. Si no hacemos la mutación, redondea las células como ya les mostré. Si hacemos la mutación, no le hace nada. Entonces, sustituir ese motivo por el fragmento que tenga los 3 epítopos. Hemos batallado muchísimo, llevamos prácticamente un año trabajando en esto y no hemos podido lograr que se inserte bien. Y la respuesta está en nuestra literatura. Si no tiene esta conformación, no va a ser exportada, porque no tiene estas betas que ya les decía hace rato, que a la hora de estarse haciendo las betas en el exterior jala la proteína para que pueda ser secretada. Entonces alguien empezó a estudiar esto y lo que ha encontrado es que el dominio 1 es el mejor sitio para acarrear cosas. Y entonces ahorita estamos rediseñando todo para meter nuestros 3 epítopos en esta parte y ver si esto de alguna manera nos va a permitir expresar a la proteína como si fuera una proteína
Escherichia coli la va a estar secretando, se la podemos inyectar en animales y esperamos que proteja contra la difteria, tosferina y tétanos. O por lo menos que haya respuesta inmune contra esto, al principio. Bueno, entonces se dan cuenta cómo esto de estudiar los sistemas de secreción vienen siendo muy importantes, y es por eso que este trabajo que publicamos, que es la revisión de toda la historia completa, todos los que habíamos trabajado o líderes de ese campo, nos juntamos para hacer una revisión, y aquí viene prácticamente toda la historia de cómo funciona este sistema, que nos va a permitir de alguna manera empezar a estudiar mecanismos de bloquear la secreción de esta proteína, y por otro lado usarlo de manera biotecnológica para poder fabricar cosas que puedan ser usadas en inmunología o en otras áreas, por ejemplo, para detectar fármacos que puedan ser puestas las secuencias en la proteína. Y no me resta más que agradecerle al equipo de mi laboratorio que he estado trabajando, a la gente con la que inicié a trabajar en Estados Unidos, y a un colaborador reciente en la Universidad de Florida Central. Pues eso es todo. Si tienen preguntas, por favor. Oye, ¿este tipo de autoportadores existen en células? No existen células eucarióticas. En realidad son células procarióticas, que es donde tenemos dos membranas. La primera membrana la pasamos a través de C, pero la segunda se necesita otro sistema, y es donde se usa. Debo mencionarte que estos poros barriles que les estoy mencionando hace rato también solamente se encuentran principalmente en bacterias. En células eucarióticas las podemos encontrar en cloroplastos y en la mitocondria, O sea, que por la relación. ¿Es posible también hacer genes para mitocondrias? Debería de poderse, pero sería un poco más complicado. Las bacterias es mucho más sencillo. Pero ahí es para que entre las proteínas, no para que salgan. Sí. En el caso de lo que están haciendo de esa proteína, vamos a darle quimérica, por decirlo así, de que son de 3 partes, ya han hecho, por ejemplo, ustedes el modelo y ver si realmente, o sea, en el modelo tridimensional, ya sea por ab initio o homología o de alguna forma, ver si realmente esos epítopes quedan expuestos y no quedan muy juntos, o etcétera. Es decir, que realmente queda la misma superficie, porque un epítopo solo, así, va a respetar su conformación, pero ya una vez colocado en todos los demás aminoácidos, ejercen diferentes fuerzas entre aminoácidos que puede hacer que esa conformación ya no sea la misma. Por eso pusimos los links, para separar un poco, pero esto es nada más el modelaje en la computadora. No garantizo que vaya a funcionar hasta que no tengamos expresada la proteína. No hemos llegado a esa parte. Seguramente nada es fácil. Seguramente cuando empezamos a hacerlo va a haber que ajustar algunas cosas para cambiar los links, hacerlos más largos, no sé. Sí, o sea, la verdad es que yo vi la gráfica y nada más 2 epítopos, pero yo me refería a la imagen tridimensional, o sea, en la imagen no la han hecho. Y yo creo que sí sería interesante hacerlo, hacer el modelado, más o menos para tener una idea de si se están respetando y más o menos. Sí. Nada más la idea acerca de eso, de que las zonas en que no queda este tipo de quimeras, es la zona de asas, ¿no? En la zona de asas, justamente esta parte de las asas que tienen, donde está el motivo de serin proteasa, que es justamente el sitio que es el que entra en el pocket para llevar a cabo la actividad enzimática que tiene serin proteasa, no tiene la estructura alfa helicoidal beta, sino tiene una asa que es donde se puede meter. En realidad, esa información la sabíamos, pero cuando uno empieza a hacer algo, dice, es que lo quiero hacer así, y hasta que se topa uno con pared, regresa uno y estudia y dice, no, lo estamos metiendo mal. Sí. La pregunta en el caso es la relación con la industria. Si ustedes pretenden desarrollar una super vacuna, ¿necesitan financiamiento de la industria farmacéutica? ¿No lo requieren? ¿Qué está pasando ahí? Es muy complicado. Déjame decirte que esta parte ya lo intentamos hacer con una compañía veterinaria que vende pollos, y es una compañía grande mexicana, y entonces queríamos hacer una vacuna contra la influenza de pollos. Se ha complicado muchísimo porque es muy complicado interaccionar con
con la industria, te pone fechas así, quiero para mañana que me muestres que esto ya se secretó y que el otro, entonces como que no estamos en ese tiempo como para ya acercarnos a una compañía. Tenemos que hacerlo en un modelo donde sepamos que funciona bien en nuestro laboratorio, y entonces sí, entrarle con una compañía, porque en México las compañías no invierten tanto en cosas que no van a estar saliendo al principio. Capital de riesgo. Sí. A ver, Fernando, hay una cuestión ahí. Tú dices que la esperanza es poder inhibir la exportación de la proteína, y que en ese caso entonces tanto el huésped como la bacteria van a hacerla bien y no tendrías el riesgo de que se volvieran resistentes a antibióticos. Pero entonces eso supondría, ese razonamiento supondría que la bacteria no le sirve mayormente que la proteína no le sirve mayormente a la bacteria. O sea, todo este trabajo y todo este mecanismo que se ve que es producto de una evolución larga y además muy diversificada después, no tendría, en lo que tú dijiste, yo no entendí, cuál sería la utilidad para la bacteria misma. Si esperas que una vez inhibida la secreción pudiera seguir la bacteria. Claro, casi todos estos mecanismos de virulencia están regulados. O sea, normalmente la bacteria no tiene prendido y está enojada con todo el mundo y quiere dañar a la célula. Sino que cuando se encuentra con la célula y hay una cosa que no entendemos bien todavía, pero la bacteria se activa y empieza a hacer sus funciones. Pero muchas bacterias, sin echar a andar, por ejemplo, Vibrio cólera puede vivir en el mar y no le provoca ningún daño a nadie y no produce ni siquiera la toxina. Cuando empieza a interaccionar con las células es cuando lo hace, de tal manera que pueden vivir sin esa función. No es una función esencial, como por ejemplo la beta-lactamasa, que es importante para que funcione, entonces el antibiótico le da y se muere. No, pero digo, puede ser indispensable para vivir hacerlo, sí. Interna en otro Interna, sí. No en vida libre, Y luego y no hay datos de eso. Sí, digo, nosotros, todo esto es muy caro metabólicamente para nosotros producir. hemos hecho mutantes de PET y la bacteria llega, hace su trabajo, está haciendo, pero no secreta la proteína y la célula no se daña y ahí está pegada, no le pasa nada, porque son, les digo, factores de virulencia que son importantes para ampliar su rango de nicho, pero que no son esenciales para que la bacteria viva. O sea, no sabes cuál fuera el efecto que tiene, digamos, para la bacteria el secretar eso. Yo creo que es para llegar a nichos diferentes. Para poder llegar a nichos diferentes, nada más. Pero si se lo quito ya no llega a esos nichos y ella está viviendo ahí donde está. Normalmente no tiene más alcance que ese. Sí. En la pantalla en donde mostró el artículo de revisión o el documento de revisión, solo alcancé a leer que había instituciones de Reino Unido, Canadá y México. ¿Hay alguna razón en especial para que los líderes estén ubicados en esas instituciones? No, son mucho más que estos, los que están involucrados en todo el estudio de estas proteínas. Simplemente que cuando vamos a un congreso nos encontramos y vamos haciendo amigos entre las personas y luego decimos, oye, ¿por qué no escribimos algo? Pero hay más pues que estos. No hay una razón específica del efecto de las bacterias en la población, sino que No, es un interés. simplemente un interés de grupo. Nos juntamos y él, por ejemplo, fue una persona que cuando empecé a trabajar, él es el que me enseñó a usar una computadora para entender cómo funcionaban los motivos, las secuencias que yo no entendía para nada. Michael es estudiante de Ian, Raquel es una investigadora en Canadá que es muy amigable, muy amable, platicamos siempre que nos vemos, pues había que invitarla. Así va más o menos la situación. No tenemos así que digamos, todos queremos juntar a los mejores y que escriban esto. Para el beneficio de la gente que llegó tarde, pero ¿podría repetir la motivación del ciclo? Sí, claro, sí.
Bueno, primero que nada lo que quería mostrarles es en realidad lo que quería era un poco hacerle seguimiento a lo que ya el doctor Pérez Sangón había hablado de bibliometría y ya sabíamos más o menos cómo está la situación, pero lo que queríamos saber era, o lo que para hacer la continuidad es ver quiénes del CIMBESTAT están teniendo muchas citas en trabajos y que se publican aquí en el centro y que tienen suficientes citas y que son importantes. Primero, en este programa es muy importante porque hay citas, hay gente que tiene citas de las 4 áreas, entonces podemos ver trabajos que son importantes. Pero la otra cosa, como aquí dice más o menos abajo, es que son de los últimos 10 años. Y eso no lo decidí yo, simplemente lo que hice fue buscar en recursos adicionales, y después de recursos adicionales irme a Essential, después ahí a Institución, y después de ahí al CIMBESTAT. Del CIMBESTAT aparecen todos estos campos, y si multiplicamos por los documentos, esto es lo que aparece en los últimos 10 años. Pero lo hace el mismo programa, o sea, ustedes entran y ahí les aclaran nada más, porque históricamente debe haber gente que tiene más citas, probablemente. Y entonces de esa manera viene desplegado quiénes son los que han estado siendo citados en estos últimos 10 años, y no están en el orden porque dependía de la agenda del investigador, y nadie quería el primero, entonces lo tomé yo, pero después va a estar el doctor José Luis Herrera, que nos va a hablar de un hongo, Coelho, que va a ser muy interesante porque también funciona la biología con la ingeniería, Lorenza González, que habla de uniones estrechas, Ernesto Arias, es un investigador que está en Mérida, y nos va a hablar de los manglares y todas las especies que ahí viven y que son importantes. Heriberto Castilla, que es física, nos va a venir a hablar también de un trabajo que ha sido bastante citado. Luego me faltan 2 personas por confirmar, que es Edgar Sánchez y Arnulfo Cepeda, que son los que aparecen, pero que qué claro, son los de últimos 10 años, como está puesto directamente en él. Y entonces me parece que es de lo que está discutiendo la gente, de los trabajos que se hacen en el CIMBESTAT en estos últimos 10 años, y que convendría conocerlos. Sabemos que hay gente que es muy citada, pero no conocemos los trabajos originales. Entonces ese es el espíritu de este ciclo. Pero no se va a considerar ahí cuáles son aportaciones, digamos, individuales por grupos, o revisiones, porque las revisiones jalan muchísimas citas, porque para que estás escribiendo un trabajo a su vez es muy cómodo poner la revisión o hay trabajos individuales, no, así que se diga antes y después. Nada más estoy poniendo en la forma en que aparecen naturalmente en el web, pero se podría hacer una búsqueda ya más dirigida, pero ya tendría que ser que nosotros decidiéramos cuáles son la estructura. Por ejemplo, a mí me parece que terminando podríamos hacer uno de patentes. Si está aquí, hace patentes, ¿cómo está? ¿Qué están haciendo? A lo mejor podemos hacer uno de los más citados. Hay gente que a lo mejor no aparece acá, pero tiene muchísimas citas porque tiene muchos trabajos. Y no hay diferencia entre trabajo original y revisión. Es simplemente algo que le llama la atención a la comunidad y te dice, esto es importante. ¿No estará, o de qué manera podría influir la tradición de citas de un determinado campo, ¿no? Para hacer que un determinado campo se vea más favorecido bajo este esquema y otros no? Pensando en que, por decir, sacar los más citados de los diferentes campos, para que no se viera sesgado uno en particular. Sí, pero están también divididos por áreas. Bueno, al menos aquí se ven 3 áreas. Los podemos buscar también por áreas. Eso podría ser una segunda, tercera. Sí. En esto siempre hay. Por eso es que, exacto, va a haber siempre algo, y lo que decidí es mejor dejarlo así como solito lo da, nomás meterse CIMBESTAT y qué pasa. Sin ningún filtro. Si estuviera aquí un colega de física, y por el número de autores también.
¿Qué publicación enfatiza eso? Porque alguien que quiere leer de un campo así muy importante, lo que dice es, a ver, en los últimos 10 años, ¿qué hay? Entonces vende eso y por eso es que seguramente tiene ese filtro la compañía Thomson. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.